El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó su asistencia a la reunión del 14 de diciembre, este jueves, con el presidente de Guyana y con la intermediación de la CELAC. Esta reunión en la que se van a encontrar va a generar mucha expectativa y muchas noticias. Sin embargo, el presidente informó que en otras oportunidades había solicitado por vía escrita un encuentro con el presidente de Guyana, a la que él se había negado. Y en ese sentido debemos analizar por qué el presidente de Guyana ha evitado ese encuentro y cuál es la disparidad que llevan ambos presidentes para esa reunión. Hemos dicho que el presidente Ali de Guyana está fuera de ranking. ¿Y qué significa fuera de ranking? Que no tiene las argumentaciones suficientes, los documentos suficientes o las cartas estratégicas suficientes para un encuentro estratégico en este escenario de geopolítica. Yo diría, en conclusión y en resumen, que el presidente de Guyana solo tiene dos cartas bajo la manga: la chequera de la ExxonMobil y el poder disuasivo del Comando Sur. Pero ambas, tanto la empresa transnacional como ese componente militar de los Estados Unidos, no son organismos de fiar. No se puede confiar en ellos. Y el presidente de Guyana lo sabe. A diferencia del presidente Nicolás Maduro, que tiene un largo expediente donde demuestra la titularidad de la tierra desde la Capitanía General y todos los documentos que prueban el fraudulento laudo arbitral y todos los documentos que llevaron al acuerdo de Ginebra, y además una política integral estratégica en lo militar, en lo electoral, en lo de seguridad, en lo social, para abordar el problema del Esequibo, incluyendo una atención especial a las comunidades indígenas, que en la República Bolivariana de Venezuela hay experiencia porque la Constitución le ha dado participación protagónica a las comunidades indígenas. De manera que el presidente de Venezuela se va a sentar en la mesa con de alguna manera con muchas propuestas por las cuales puede avanzar y con muchas alternativas que proponer. Y el presidente de Guyana simplemente se va a sentar en que se acuda a la Corte Internacional de Justicia, se le acepte su titularidad sin ningún tipo de títulos, sin ningún tipo de pruebas, y que si no, bueno, la ExxonMobil y el Comando Sur se encargarán de hacer respetar la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el presidente de la República ya alertó, ya advirtió, ya anunció no solo que va a desconocer cualquier fallo de la Corte Internacional de Justicia, sino que Venezuela jamás ha reconocido la Corte Internacional de Justicia, y entre los argumentos que presentó, bueno, mostró una larga lista de países que han desconocido las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y que no reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Curiosamente, entre ellos Estados Unidos y Guyana. En el caso de Estados Unidos es muy particular porque hubo un fallo, una sentencia que la Corte Internacional de Justicia falló en contra de Estados Unidos y Estados Unidos no lo reconoció. Ese caso, a lo mejor a usted se le olvidó, pero involucra un personaje que usted conoce porque estuvo aquí intentando dar un golpe de Estado. Tengo entendido que en este momento se encuentra en Israel y es uno de los protagonistas de esa política de guerra en Israel, que se llama Helio Abrams. Y Helio Abrams, como ustedes saben, ha sido sentenciado, condenado por delitos graves de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, de estar implicado en los Irán Contra, de los escuadrones de la muerte, y esa sentencia derivó de esa decisión de la Corte Internacional de Justicia cuando se demostró y luego se corroboró con archivos desclasificados
cómo Estados Unidos utilizaba dinero del narcotráfico para tumbar el gobierno revolucionario de Nicaragua en ese entonces. Esa situación de Estados Unidos desconociendo a la Corte Internacional de Justicia coloca a ese país en una posición contradictoria de estar juzgando a los demás u obligando a los demás a que acepten lo que ellos no aceptan. Pero el presidente Nicolás Maduro tiene otras cartas a favor que en este encuentro, haciendo la metáfora de un ring de boxeo, lo lleva a estar muy por encima del ranking del presidente de Guyana. Y es algo que en Occidente subestiman, porque en Occidente no quieren conocer o no quieren comprender qué significa una democracia participativa y protagónica, qué significa nuevas metodologías de políticas y jurídicas en cuanto a la paz, en construir una arquitectura de paz, sino simplemente por la ley del garrote, del más fuerte. Y eso hace que no se comprendan las estrategias políticas de Nicolás Maduro y se subestimen. Cuando el presidente Nicolás Maduro se presenta en un escenario internacional con un referéndum consultivo, con una aprobación de más del 90% de los que acudieron a votar, está haciendo política de paz, política disuasiva. Para alguien o para un gobierno que vive de la guerra como Estados Unidos, que están acumulando las ganancias más elevadas en la historia de la industria armamentista, este tipo de estrategia no solo no la comprenden, sino que la subestiman y la consideran ridícula. Ustedes recordarán una anécdota del expresidente de Argentina, ya desaparecido Ernesto Kirchner, cuando tuvo una reunión con George Bush hijo, siendo presidentes ambos, y el presidente de Argentina estaba tratando de acordar un plan Marshall y el presidente Bush se levantó furioso, golpeó la mesa y dijo que todo esto se resolvía con guerra, que el negocio era la guerra. Eso lo dijo Néstor Kirchner en una entrevista que está reflejada incluso en un documental, creo que de Oliver Stone. Ahora bien, si el presidente de Guyana solo se va a presentar con un mantra de que el territorio es de él y él tiene derecho a explotar esas reservas petroleras para beneficio de su país, y su poder disuasivo es la chequera de ExxonMobil y el poder militar del Comando Sur, no está haciendo política, está dependiendo 100% de Estados Unidos. Y no solo dependiendo 100% de Estados Unidos, sino que en una reunión para llegar a acuerdos, tú no te puedes presentar en un callejón sin salida, con una camisa de fuerza. No tienes alternativas. Él no tiene capacidad para atender a la población del Esequibo. De hecho, el caserío, la ciudad más poblada por Guyana en el Esequibo es Letán, y allí no hay una presencia gubernamental de atención al ciudadano, salvo que le den dinero de la ExxonMobil. Pero no es una ciudad tan desarrollada, puesto que no tiene una infraestructura vial como para llegar de fácil acceso allí, e históricamente ha sido para sacar recursos, para sacar ganado, para llevárselo a Georgetown. Entonces allí no hay una política de gobierno de atención. Y fíjense ustedes cómo la mediática internacional ha intentado erróneamente comparar la dictadura de Argentina en la guerra con las Malvinas con la política que está desarrollando el presidente Maduro, pero resulta que la supuesta anexión y ocupación que está haciendo Venezuela es la construcción de escuelas, hospitales, sedulación
a la población, atención integral a las comunidades indígenas, y para ello ha nombrado una autoridad única, y para ello ha diseñado un plan incluso de inversión económica a través de PDVSA y de la CBG, que se extienden al territorio Esequibo. Esa política social no la puede aplicar Guyana, ni siquiera la conoce, no está en su ADN político. Pero además, si vamos a la confrontación jurídica, Guyana no tiene ningún documento, ni siquiera tiene una historia, ni siquiera tiene un himno, ni siquiera tiene una leyenda o un mito en el que ellos puedan asegurar que ese territorio es de ellos, salvo porque el Reino Unido se lo regaló. En ese contexto, obviamente el presidente de Guyana no puede negociar, no puede ir a una mesa de un acuerdo, porque ¿con qué vas a negociar? ¿O qué vas a presentar? Más bien, el gobierno venezolano en muchas oportunidades ha sido indulgente, ha sido comprensivo con Guyana y han intentado llevar, digamos, la fiesta en paz y tener una vecindad de cooperación, de convivencia. Pero aparentemente no es posible con la ExxonMobil y el Comando Sur en un contexto de guerra mundial. Pero allí también hay otros peligros que vamos a analizar más adelante, porque Estados Unidos también tiene una confrontación interna, también está arriesgándose a lo que ellos llaman el keynesianismo militar o el complejo militar industrial, que está ganando mucho dinero, hay una ganancia a borbotones, pero eso puede ser antesala a una caída del negocio de la venta de armas. Luego les explico por qué. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro en su programa el día de ayer en referencia a la Corte Internacional de Justicia y a esa reunión a la que acudirá el 14 de diciembre. La lista de países que legalmente no reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, que para estos países no reconocen legalmente la jurisdicción. Son 119, no es uno, no es solo Venezuela. Venezuela no reconoce, Venezuela es redactora del estatuto que creó la Corte Internacional de Justicia. Nuestros diplomáticos participaron en la redacción de cada letra y desde ese momento, de manera exprofesa, dijeron: no reconocemos la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Y de manera exprofeso hemos dejado 12 comunicaciones legales, todos los gobiernos que ha habido en este país, donde hemos dicho de manera exprofeso: no reconocemos la jurisdicción de esta Corte Internacional de Justicia para la controversia de la Guayana Esequiba. Hay un solo documento, ley entre las partes, que es el Acuerdo de Ginebra. Analicemos varios aspectos de esta reunión del 14 de diciembre. Sobre todo porque es importante tener una visión a algunas áreas que la gente desconoce o subestima, que están en el campo de las ideas. Hay una confrontación entre la cultura de la paz y la cultura de la guerra. La cultura de la guerra está ganando, porque las ganancias del complejo militar industrial son impresionantemente astronómicas, son históricas. Y como hay tantos conflictos, ni siquiera pueden cubrir la demanda. Es más, no tienen mano de obra para producir tantas armas para los conflictos que se han generado. Y es un negocio redondo. La cultura de la paz, en cambio, está a la defensiva, acorralada y tiene una gran debilidad, que no tiene una infraestructura internacional para defenderla y sostenerla. Prueba de ello es que las Naciones Unidas, dicho por el mismo secretario general de las Naciones Unidas, está paralizada. ¿Qué significa que está paralizada? Que está en huelga, que bajaron la Santa María, que se declaran incompetentes, que no tienen recursos, que no tienen viáticos.
En fin, que no pueden evitar las guerras. Tan es así que el veto que le dio Estados Unidos a un proyecto de tregua, a un proyecto de cese al fuego en Palestina, dejó a la ONU en ridículo, dejó a la ONU sin sentido. Esta situación hace que la gran debilidad de una cultura de la paz es que no tenga un espacio donde defenderse. En el caso de Venezuela con Guyana, el presidente está buscando el escenario pacífico, el escenario diplomático. No puede acudir a la OEA porque la OEA es peor que la ONU. La OEA organiza golpes de Estado. Así que la CELAC fue el espacio donde se pudo abrir camino la cultura de la paz. Porque la UNASUR, el Grupo de Lima, todos estos presidentes de derecha la destruyeron e implosionaron. Ahora, la cultura de paz significa la confrontación con el capitalismo en el campo de las ideas. Y allí es donde es más poderoso el capitalismo. Si no, observen lo que sucedió en Argentina. En el campo de las ideas, gana un candidato que no está loco, es zángano, porque dice unas cosas y después se contradice. Pero fíjense ustedes la amnesia que le da a los pueblos con el capitalismo, que no terminan de comprender, porque en la batalla de las ideas el capitalismo las ha ganado todas, que el nuevo presidente de Argentina, y me desvío un poquito del tema, el nuevo presidente de Argentina anuncia la privatización como si hubiese descubierto un nuevo modelo económico neoliberal que el mundo desconoce. Y el argumento principal es que nada de empresa pública funciona y es eficiente, y solo el sector privado logra la eficiencia adecuada por ser óptimo en los recursos, en la administración de recursos. Pero eso no es una idea nueva de Milei. Eso lo dijo Margaret Thatcher cuando estaban elucubrando el neoliberalismo, que no era otra cosa que la extensión del colonialismo por otras vías, una mutación del capitalismo. Y le fracasó al Reino Unido, porque si te pones a hurgar en la historia, siempre imponen el criterio bajo el poder de las armas. Es decir, acuden a la estrategia de la cultura de la guerra, del conflicto, para ellos solventar el tema económico y seguir colonizando o seguir saqueando a los pueblos más débiles. Entonces no se trata de un modelo eficiente privado neoliberal, se trata de un vulgar saqueo. Y además Milei anuncia un cambio para salirse de la casta, pero con el mismo gabinete de la casta. Se va a estrellar en esa política. No hay que ser adivino para predecir eso. Ahora, cuando digo esto, es que el capitalismo logró en el imaginario argentino de que el neoliberalismo sigue siendo una opción, y no lo es en ninguna parte del mundo, mucho menos en América Latina, mucho menos en África, mucho menos en los países víctimas del saqueo. Sin embargo, esa batalla cultural la está ganando el capitalismo, Estados Unidos, el Reino Unido, etc. Y a eso se refiere el presidente Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro dice que Francia no reconoce la Corte Internacional de Justicia, pero emite un comunicado exigiéndole a Venezuela que reconozca la Corte Internacional de Justicia. Es una contradicción enorme. O sea, cualquier persona con 3 dedos de frente diría que Francia es un hipócrita. Y sin embargo, la mediática internacional ni siquiera repara en ello, ni siquiera lo analiza, ni siquiera lo debate, ni siquiera lo menciona, porque está prohibido en la narrativa de la mediática internacional, que es un apéndice empresarial de ese mismo complejo militar industrial, el analizar esos temas.
Si tú analizas esos temas, pecas de estar reconociendo una realidad que en la batalla de las ideas tienes que desconocer, tienes que ignorar, tienes que evadir. Por eso el presidente de Guyana no puede ir a una reunión a debatir. ¿Con qué va a debatir? ¿Con qué argumento? Ahora, fíjense ustedes la particularidad que sucede con Venezuela y los aspectos de esta reunión del 14 de diciembre y del largo proceso. El presidente de Brasil, Lula, ha dicho en varias oportunidades públicamente que Venezuela debe cambiar su narrativa, que el presidente Maduro debe cambiar su narrativa. Y uno se pregunta, ¿a qué se refiere Lula con cambiar la narrativa en Venezuela? Porque la narrativa brasileña no ha funcionado mucho. Él se refiere a esta forma directa, coloquial, agresiva con la que habla el presidente Maduro. Cuando habla de Francia, cuando habla de la hipocresía, cuando habla del doble rasero. Claro, Lula, que es uno de los mediadores principales en esta búsqueda de entendimiento entre Venezuela y Guyana, acostumbra en su estilo político a quedar bien con el mundo, a quedar bien con la mediática internacional, porque él tiene un componente político distinto al de Venezuela. Lo que no comprende Lula es que el presidente Nicolás Maduro le está hablando a la base popular que lo sostiene en el gobierno, que el presidente Nicolás Maduro le está hablando al pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano, tú no le puedes pedir que corrija su narrativa para atender la mediática internacional, para ser prudente, para ser educado, para ser cauteloso, porque estás desconociendo su historia. El Lula debería investigar lo que fue el Caracazo. El Caracazo fue una patada en el trasero, y me disculpan la expresión, al Fondo Monetario Internacional. Este pueblo es así. Este pueblo habla por la calle del medio. Si te pones muy edulcorado, muy epistemológico, muy culto, muy pertinente, la gente te va a percibir con desconfianza como un hipócrita. A este pueblo le gusta que le digan la verdad, que le hablen claro y raspado. Y si a la mediática internacional no le importa, pues que no le importe, nos resbala. Pero aquí hay mucha gente que por complejo de inferioridad, por subestimarse a sí misma, entonces entra en angustia, en incertidumbre, en pánico. No vamos a reconocer la Corte Internacional de Justicia. Y eso quiere decir que vamos a ir a la guerra. No. Es simplemente defender la postura del gobierno nacional jurídicamente, que es legal. Punto. ¿Por qué debe dar pena gritar eso a los cuatro vientos en el mundo? Y el venezolano es así. Incluso el opositor. Ahora bien, en esa batalla de las ideas, en esa confrontación de la cultura de la paz con la cultura de la guerra, ¿cómo avanzar con la cultura de la paz? Si no tienes la OEA, si no tienes la ONU, porque son organismos diseñados para la guerra, para ocultar la guerra, para disfrazar la guerra, los golpes de Estado, la invasión, todo eso. Entonces, ¿con qué cuentas? Tienes que buscar una integración y armar otra arquitectura. Y vaya que Venezuela lo ha intentado. Y vaya que ha confrontado batallas de ideas. Una de las victorias de Venezuela en la guerra de las ideas fue cuando en Argentina, en Mar del Plata, se logró mandar al carajo el proyecto del ALCA. Porque el proyecto del ALCA era la coronación de esa expansión del mercado, de esa visión neoliberal privatizadora que venía de Inglaterra de la década de los 80 y que se estaba expresando para Estados Unidos en tener el control del mercado absoluto de América.
Pero ellos no comprendieron el proceso constituyente de Venezuela en el 99, que estaba agarrando una fuerza y que se estaba expandiendo por América Latina y que terminó en la confrontación de las ideas diciéndole: aquí en América Latina no vas a poner el ALCA, porque nosotros no somos pendejos. Esa política neoliberal nos va a condenar a la extrema pobreza por los siglos de los siglos, amén, y no nos las vamos a calar. Sin embargo, Estados Unidos, en el campo de las ideas, tuvo que perder tiempo, desviarse de la estrategia y aplicar ALCAs chiquitos. Un ALCA por aquí, un ALCA por allá, otro ALCA por acá. Y para poder sostener esos ALCAs chiquitos tenía que dar golpes de Estado. Tenía que colocar a Macri en Argentina, tenía que colocar a Bolsonaro en Brasil. Pero no puede sostener eso, porque los pueblos se van rebelando. Entonces, Venezuela es uno de los pocos países que ha insistido en confrontar el capitalismo en el campo de las ideas, con varias victorias. Aquí en el 2002 se dio el primer golpe de Estado mediático y el pueblo lo venció. Y los medios de comunicación en Venezuela, que ellos dicen que tiraron la toalla y le tienen miedo al gobierno, no. Resulta que los medios de comunicación en Venezuela fracasaron estrepitosamente en su golpe de Estado y quedaron visibilizados como autores del golpe de Estado. Eso fue demasiado evidente. Entonces, toda la prensa internacional, la mediática internacional, se convirtió en la oposición mediática de Venezuela, llegando incluso a que 80 periódicos internacionales se cartelerizaron para dedicarle una página completa en contra de Venezuela en la batalla de las ideas. La batalla de las ideas es muy importante y hay una estrategia del gobierno venezolano que le va a dar en el hígado a Guyana, y es que Venezuela lo que está planificando es la atención integral y social al pueblo del Esequibo, al pueblo de la Guayana Esequiba, mayoritariamente indígena. Y eso cobra una importancia porque resulta que Guyana no tiene ninguna propuesta. No está planificando, pero ni siquiera llevar un odontólogo. Y no le interesa, porque a la ExxonMobil le resbala la población del Esequibo. A la ExxonMobil le resbala el ambiente, le resbala el río. La ExxonMobil va a destruir todo eso simplemente para sacar petróleo y facturar en un conflicto de guerra mundial, de guerra fría, donde el petróleo es la clave. Y el complejo militar industrial, el mecanismo para seguir robando el petróleo. Lo que sucede es que Venezuela en este momento, no en otros momentos de la historia, coincide con una alianza estratégica porque hay otros gobiernos con características diferentes, pero con intereses comunes. Otros gobiernos que también están siendo víctimas de la agresión, del saqueo, de las sanciones, y que no creen en los organismos o en las instituciones o en la infraestructura diseñada por los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial para esconder las guerras de baja intensidad que siguen aplicando a los pueblos que quieren emerger y que quieren desarrollarse. De manera que esa alianza estratégica que ha surgido, como China, como Irán, como Rusia, está determinando un aceleramiento en la construcción de esa infraestructura de paz. Porque cuando tú estás construyendo una infraestructura de un sistema financiero distinto
desdolarizado, tú estás confrontando en el campo de las ideas, porque tú tienes que inventar, tienes que diseñar mecanismos antimonopolio, anticolonialismo, etc. Y si tú estás yendo a la ONU y te estás encontrando que la ONU está paralizada por afirmaciones de su propio secretario de que no pueden impedir el genocidio, el asesinato de niños palestinos que ha conmovido a todo el mundo, entonces tienes que crear una nueva infraestructura internacional para resolver esos problemas. ¿Va Taiwán a demandar a China ante la Corte Internacional de Justicia? No creo. ¿Va Ucrania a demandar a Rusia ante la Corte Penal Internacional por los referéndums que se realizaron en Ucrania y que ahora son territorios adheridos a la Federación Rusa? Tampoco creo. ¿Quién va a reconocer eso? Es una infraestructura obsoleta, anacrónica, controlada por Estados Unidos. No subestime las ideas, no subestime el poder de las ideas quirúrgicas, y allí es donde está realmente la fortaleza de Venezuela. Porque Venezuela está creando en lo político una dinámica de gobierno que le está permitiendo solventar problemas, esquivar sanciones, establecer convivencia, y es lo que ha sostenido la revolución en el poder. Y la oposición no lo ha entendido, porque la oposición, al igual que el presidente de Guyana, depende de la chequera de Estados Unidos. Ellos no se mueven si no hay un desembolso de Estados Unidos. Y Estados Unidos, eso ya le huele a pescado de 4 días. Y entonces Estados Unidos lo que hace es que el dinero robado a Venezuela, en sí como número o cuentas bancarias, se lo entrega a la oposición para que la oposición administre ese dinero y haga su juego sucio de guerra. Lo mismo está sucediendo con Ucrania. Y ahí entramos en un conflicto interno gravísimo en Estados Unidos. Porque lo que están proponiendo desde Europa, desde Estados Unidos, es que el dinero secuestrado, robado a Rusia en las cuentas bancarias, se lo entreguen a Ucrania, para que Ucrania pueda seguir comprando municiones a las transnacionales gringas, la Lockheed Martin y otra larga lista de empresas de venta de armas. El 14 de diciembre es un pequeño espacio donde va a haber una confrontación de ideas, y el presidente de Guyana no tiene ni idea que presentar. Por eso yo afirmo que está fuera de ranking en una confrontación con el presidente Nicolás Maduro en el campo de la política, en el campo de las ideas. Hay un profesor entrevistado en Telesur llamado Ernesto Bosch, que él analiza el tema de Guyana, y yo concuerdo que Guyana va a terminar negociando con la confianza de que la ExxonMobil va a ser el que se siente a negociar. Entonces la ExxonMobil seguramente le dirá a Maduro, bueno, déjame sacar petróleo de aquí, o si no mantenemos este conflicto. Pero él dijo algo interesante, que tiene que ver con la atención al pueblo venezolano en el Esequibo. Yo dijera que esta amenaza y de cierta manera agresión de Guyana por hacer las cosas de forma unilateral puede provocar cierto conflicto, porque Venezuela no puede dejar arrebatarse un territorio de forma como lo está haciendo Guyana. Hay que discutir en el derecho internacional, con base en el derecho internacional, como lo ha ratificado todas las ocasiones el presidente Maduro, ¿no? Siempre sobre la base del derecho internacional.
y el derecho internacional es muy amplio. Incluso después del Acuerdo de Ginebra se firmaron por todos los gobiernos la resolución 2625 en Naciones Unidas, 1970, donde se especifica y se detalla todas las normas que se deben cumplir en uno de los 7 principios clave del derecho internacional. Y de esas normas hay muchas que ha violado Guyana. Entonces, estamos ante una situación, como decía la presidenta Delcy Rodríguez, ¿no? La vicepresidenta. Ipso facto de Guyana, que se ha tomado atribuciones que no están acorde al derecho internacional, y creo que ahora con todo ese respaldo que tiene Venezuela en el mundo, sobre todo en el sur global, como se le dice ahora, a todo ese movimiento que está creando los BRICS, ¿no? Que empiezan ahora en enero, BRICS más 6, o sea, 11 países que conforman el poder más grande del mundo, más del 80% de la población, más del 80% del territorio mundial, las grandes reservas petroleras que no dependen de más nada que de la decisión de esos países, y como hemos visto que esos países se han venido relacionando, no solamente entre ellos, sino con Venezuela también. Arabia Saudita, que va a entrar en los BRICS, Etiopía, que va a entrar en los BRICS, Egipto, que va a entrar en los BRICS, y si Milei decide sacar a Argentina, bueno, ahí habrá una presencia más fuerte todavía de Brasil, ¿no?, en los BRICS. Y lo que es Emiratos Árabes Unidos también con Venezuela, o sea, los 6 miembros que entran en los BRICS también tienen excelentes relaciones con Venezuela, y eso no lo puede descuidar en el análisis ningún actor, y eso es parte de lo que está pasando, de esa globalidad del sur que va a estar del lado de solucionar el conflicto, la controversia de forma pacífica, y Guyana está obligada a eso, buscar con Venezuela una solución de mutuo provecho. El análisis sigue estando en la confrontación del campo de las ideas. Y el profesor dijo algo que es una verdad grande como una catedral, y es que Venezuela es el país que más ha avanzado en la atención y en la comprensión de los derechos de los pueblos indígenas, de su cultura, de su representación en el poder legislativo, de escuchar a las comunidades indígenas, a sus capitanes, sus representantes, a la hora de dirimir conflictos. Venezuela tiene experiencia práctica, el gobierno venezolano ha interactuado tanto con las comunidades indígenas que ha desarrollado una experticia, una metodología, una forma de hacer política, una forma de convivir, que de eso se trata la cultura de paz, la convivencia en la diversidad, respetando la cultura del que es distinto. Eso Estados Unidos no lo puede entender, es imposible, porque la cultura del capitalismo es esa del individualismo, del me da la gana, del échale todo y ten el triunfo que te dé la gana en tu éxito individual. Y Venezuela tiene esa ventaja muy distante, en diferencia del presidente de Guyana, que no tiene absolutamente nada, no tiene ni siquiera legislación con la población musulmana hindú que hay allí. Ahora, el problema es cómo lograr el entendimiento en el escenario político, porque Estados Unidos no le gusta el entendimiento en el escenario político. Por eso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace pocos días vetaron el proyecto de un cese al fuego, de una tregua. Por eso patearon todas las mesas de diálogo del Plan Colombia en ese territorio. La cultura de la guerra es tangible, es un hecho concreto, se le puede medir, se le puede analizar, y es allí el combate, es allí donde se está dando la confrontación. Ahora bien, en esa estrategia,
Estados Unidos ha planteado una guerra larga, intensa contra Rusia. Ellos están decididos a confrontar a Rusia con la OTAN. Y el jefe del Pentágono hace pocos días amenazó a los republicanos que si no le daban los recursos para ellos ayudar a Ucrania en su confrontación con Rusia, les iba a mandar a los hijos, los tíos, hasta las abuelas se los iba a mandar al frente en Ucrania. Y luego citaron al jefe del Pentágono, lo citaron allí, lo sentaron, unos senadores republicanos le comenzaron a hacer preguntas. Y una de las preguntas era que si el jefe del Pentágono y el secretario Blinken estaban de acuerdo en que Rusia significaba una amenaza para los Estados Unidos. Todos estaban de acuerdo con eso. Eso quiere decir que ese conflicto va a durar mucho tiempo. Eso quiere decir que Rusia, en una confrontación de Guerra Fría con una amenaza de la OTAN, que le está acercando armas de poder nuclear cerca de las fronteras de Rusia, Rusia se va a defender con todo. Y por eso Putin está buscando su reelección. ¿Y qué va a hacer Rusia en esa defensa, en esa guerra larga, intensa que le está imponiendo Estados Unidos? Va a buscar alianzas. ¿Y cuál es una de esas alianzas? Venezuela. Así que Rusia va a estar muy interesada en que el poderío de los BRICS, en que las estrategias dentro de la cumbre de Shanghái con China, con Irán, con todos estos países estratégicos que están en la misma trinchera, bueno, encuentren en el Esequibo otro escenario de guerra, otro escenario estratégico. Y ahí es donde el presidente de Guyana se pone nervioso. Y allí es donde los expresidentes de Colombia fracasaron todos en sus intentos de invasión a Venezuela. Fracasaron todos, uno a uno. Uribe, Santos, Duque. En esta confrontación hay que estar atento a las ideas. Por eso yo les digo, hay que estudiar, hay que leer. A ti no te nacen las ideas porque te acostaste a dormir y te paraste temprano. Las ideas las tienes que construir con el aprendizaje diario. Y no es solamente leer libros, es conocer la realidad, aplicar el conocimiento en la realidad. Y eso es lo que está haciendo Venezuela. Venezuela no está teorizando en la democracia participativa y protagónica desde lo académico solamente. Venezuela lo está aplicando. Tuvo un problema interno con las guarimbas, aplicó el proceso constituyente y el pueblo aprendió. Está teniendo una agresión que pretenden robarnos el territorio del Esequibo, aplicó el referéndum consultivo y el pueblo está aprendiendo. No puede subestimar esa dinámica porque hay un aprendizaje político colectivo demasiado interesante, demasiado fuerte, y de eso se trata. Cuando usted lee la historia, pero no para pasar un examen de historia y graduarse de bachiller, sino que usted lee la historia porque si no conoce la historia le van a invadir su país, es un aprendizaje distinto. Es un aprendizaje con sangre, es un aprendizaje con miedo, es un aprendizaje con audacia, con atrevimiento, con testosterona. Ayer se instaló la alta comisión del Esequibo presidida por Delcy Rodríguez. Y allí, esa comisión le integran los gobernadores del Tamacuro y del estado Bolívar. Y nosotros lo dijimos aquí, los estados que tienen mayor responsabilidad por su cercanía en el territorio son del Tamacuro y Bolívar. En consecuencia, las universidades que viven en el territorio del Tamacuro y Bolívar tienen una responsabilidad histórica. En consecuencia, los consejos comunales
Y las instituciones que hacen vida en del Tamacuro y Bolívar ya tienen que estar en mesas de trabajo para ver cómo pueden aportar en este escenario. Tutri Mundachi tiene que estar involucrado en mesas de trabajo, no solo analizando la ley, analizando cómo va a ser esa atención integral a nuestros venezolanos en el Esequibo. Tenemos que tener ya rutas para la alimentación, tenemos que tener de alguna manera planes formativos, planes comunicacionales para la presencia en el territorio. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Las cámaras de comercio y Fedecámaras Bolívar del Tamacuro, Fedindustria Bolívar del Tamacuro deberían estar en mesas de trabajos urgentes. Yo dudo de que lo estén, porque la mayoría de ellos subestiman el campo de las ideas, solo están pendientes del dinero, pero en el campo de las ideas está todo, incluyendo el dinero. Les decía que Delcy Rodríguez presentó a los miembros de esa alta comisión. Obviamente está Alexis Cabello, que es la autoridad única, están los gobernadores del Tamacuro y Bolívar, están los alcaldes, obviamente está el alcalde del municipio Sifontes, Vicente Rojas, está el alcalde de Gran Sabana, Manolo Vallés, por razones obvias, son las instituciones más cercanas al Esequibo, que van a tener una gran responsabilidad. Esos alcaldes, sean buenos, sean malos, sean eficientes o bates quebrados, les tocó un rol histórico y ellos van a pasar por un aprendizaje, van a hacer política en medio de este conflicto. Eso va a dejar un aprendizaje tremendo. Eso lo decía el gobernador Ángel Marcano en la instalación del debate de la ley. Nos ha tocado aprender, decía el gobernador, y tiene razón. Juro, tienes que aprender. ¿Cómo no vas a aprender si estás viviendo la historia en carne propia? Esa alta comisión va a empezar a aplicar unas políticas a las comunidades indígenas en la construcción, en lo económico, en lo cultural, y eso va a ser un aprendizaje interesante que debemos estudiar, que debemos analizar. Eso es historia. Eso va a tener que ser documentado, reseñado, porque 30 años después, 50 años después, los muchachos en los liceos van a tener que estudiar esa alta comisión. Van a tener que estudiar eso, porque es el proceso, la gestación del Estado que se tiene que construir, del Estado que tiene que morir, y lo estamos aprendiendo con la espada en el cuello y contra la pared. Pero en esta ocasión, con una Venezuela mucho más madura, con una sociedad políticamente más avanzada y con un largo trayecto de experiencias, de derrotas y victorias en la arena política, en la batalla de las ideas. Eso es lo que no puede permitirse el capitalismo. La ExxonMobil no puede debatir con los indígenas. ¿Cómo? ¿Con qué argumento? ¿Con qué intención? ¿Planteando qué intereses? La ExxonMobil no quiere pueblo, la ExxonMobil quiere petróleo. Y en ese sentido, el presidente de Guyana está amarrado a evadir incluso su propio pueblo, a desconocer su propio pueblo. Y en ese sentido, tiene una gran desventaja. Él está defendiendo los intereses de una transnacional para alimentar una cultura de la guerra que está teniendo cada vez mayores adversarios que se están aliando porque nadie se quiere seguir calando la economía de la guerra en la que te siguen robando.
¿O hasta cuándo se va a seguir permitiendo el saqueo para mantener a un 1% de la población colonialista de Europa y Occidente? ¿O es que ustedes creen que los africanos no se cansan? Por eso los africanos están en rebeldía. ¿Y cómo confrontamos la cultura de la guerra? Lo confrontamos con la cultura de la paz. ¿Y cómo confrontamos el odio? Lo confrontamos con el amor. Claro, usted pensará que es muy comeflor estar en la trinchera del amor y la cultura de la paz, pero no es comeflor. Se trata de construir una arquitectura jurídica, de construir espacios para la geopolítica mundial y de construir una arquitectura militar para la cultura de la paz. Ahora fíjense bien cómo está funcionando esto. Cuando yo les estaba comentando al inicio del programa que los senadores republicanos estaban interpelando al jefe del Pentágono y al secretario Blinken, le estaban preguntando por qué el Pentágono se oponía a un inspector general para que se rindiese cuenta del dinero que se le estaba otorgando a las industrias de armamento. El del Pentágono dijo, pero es que nosotros tenemos un inspector. Y el senador republicano le dijo, sí, pero es tu inspector. Lo que nosotros estamos hablando es de colocar un inspector del Estado para que rindan cuentas. El problema de estas empresas de armas es que no le rinden cuentas a nadie. Es decir, les entregan cada vez más dinero porque son rentables, producen dinero porque venden armas en todos los conflictos y mantienen los conflictos para poder vender las armas, pero no le rinden cuentas a nadie. Entonces las armas que supuestamente le vendieron a Ucrania terminan apareciendo en Gaza. ¿Y quién explica eso? ¿Quién investiga eso? ¿Quién rinde cuentas de eso? Y entonces usted ve un contrabando de armas por todos lados. Y resulta que Ucrania, siendo el país más corrupto del mundo, anda haciendo negocios con las armas que les están dando. Ahora, los republicanos no es que tienen un ataque de conciencia y que quieran construir la cultura de la paz. Los republicanos le están poniendo una alcabala al presupuesto de la guerra de Biden porque tienen una guerra interna por el poder. Hay un sector que le está investigando a Donald Trump todas sus aventuras amorosas con damas de compañía para meterlo preso. Tiene más de 39 imputaciones. Y el otro sector, que es enemigo a muerte, porque ahí no hay posibilidad de diálogo, eso no existe en Estados Unidos, no existe eso. Entonces ellos están tras el hijo de Joe Biden, con los negocios que ha hecho, y el mismo Biden, y le pusieron una alcabala en el Congreso al negocio de la guerra. Ah, tú te vas a lucrar con la guerra para pasarnos por encima a nosotros. Hay una guerra interna en los Estados Unidos. Esa guerra interna los está debilitando mucho más de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan. Y por supuesto a las empresas privadas les importa un bledo ese conflicto interno, porque ellos van a facturar, estén gobernando republicanos o estén gobernando demócratas. Ellos van a estar provocando las guerras, estén gobernando demócratas o estén gobernando republicanos. El negocio continúa. A fin de cuentas, ellos son los que financian Estados Unidos. Ese es el keynesianismo militar. ¿Y por qué lo financian? Porque tienen mucho dinero. Esa investigación de un diario español firmado por Jaime Castán, publicado el 14 de marzo, asegura que las 10 mayores empresas de armamento de Estados Unidos y Europa crecieron más de 7% en el último trimestre del año 2022. Incrementaron su beneficio en las cotizaciones en la bolsa, incluyendo España, que uno no tenía España como una potencia del complejo militar industrial, pero resulta que hasta las empresas españolas se están beneficiando. Hay una empresa llamada Airbus, otra que se llama Indra, Navantia y Santa Bárbara.
Son 4 empresas que están buscando los beneficios para obtener un presupuesto liberado por el gobierno del PSOE y ellos hacer un rearme militar. Toda Europa anda en esa onda, porque el negocio de la guerra está en auge. Están ganando mucho dinero. Esos datos de las 10 mayores empresas de armamento de Estados Unidos y Europa que crecieron 7% en el último trimestre del año 2022, significa que todos quieren guerra permanente. ¿Cómo es que Estados Unidos va a aprobar un cese al fuego si ellos necesitan vender armas? ¿Estás loco? Mientras más disparen, más vendemos. Entonces, las famosas industrias, las gigantes industrias, que si usted no las conoce, yo le invito a que las investigue. La más famosa es Lockheed Martin. Está Lockheed Martin de Estados Unidos, está Raytheon Technologies, está Boeing, me perdonan el pronunciamiento inglés, pero el de inglés mío es pésimo. Están las europeas Airbus, BAE, System, Thales, y estas empresas aumentaron considerablemente las facturaciones y cotizaciones el año pasado. Entonces, para que tengan una idea, ¿qué están haciendo los gobiernos para sobrevivir y tener contentas a estas transnacionales que le generan empleos y le generan estabilidad política y que los reelijan? El gobierno de Macron en Francia anunció que iba a asignar 400.000 millones de euros a gastos de defensa entre el 2024 y el 2030. Y uno dice, carajo, entonces Macron está pensando que vamos a estar en guerra incluso en el año 2030. Pues sí, y mucho más. Pero, continuando con el tema de las ventas de armas está llevando a Alemania a un rearme. El canciller Olaf Scholz también anunció un incremento de asignaciones de 100.000 millones de euros para defensa, porque es un negocio. La venta de armas es clave del negocio privado. Hay un dato de que la inversión directa en armamento que se incrementó en el año es de un 72%. Estamos hablando de más de 5.000 millones de municiones, de carros de combate, aviones, fragatas. Y la clave para ese gasto en armas de las empresas privadas fabricantes que se están llenando los bolsillos, y lo van a seguir haciendo en los próximos años porque están impidiendo el cese al fuego aquí, están calentando otro conflicto allá, están empujando a Guyana a una confrontación, están saboteando el plan de paz total, están calentando los ánimos entre Taiwán y China para que Taiwán no reconozca a China. Están buscando conflictos en todos lados y están buscando conflictos para seguir vendiendo armas. Ahora se presenta un problema, y el problema es que si los fabricantes de armas que han acumulado 32.700 millones de dólares de ganancias en la bolsa solamente con el ataque de Israel, el problema es que muchas empresas piensan hacer lo mismo. Hay unas empresas como Northrop Grumman, Thales Group, Lockheed Martin, que registraron un repunte de más de 10% en el mercado accionario con el ataque de Israel a Gaza. Solamente con ese ataque. Acumularon 32.700 millones de ganancias con el ataque de Israel. Claro, por eso Estados Unidos veta un cese al fuego. ¿Cómo van a apelar ellos ese boche? ¿Ustedes lo que son 32.700 millones de ganancias con el ataque de Israel
matando niños en los hospitales. Ahora, para hacer una cultura de la paz, para confrontar la cultura de la guerra, tienes que denunciar a esas empresas privadas que se están lucrando de la guerra, que están sacando ganancias de la guerra, que no son elegidos, que no rinden cuenta, que no debaten. Y son los que están llevando al mundo a ese conflicto para facturar. Eso es demasiado descaro. El senador republicano confesó en el interrogatorio al jefe del Pentágono que ahí no había auditoría, que el presupuesto de los norteamericanos para educación, para salud, se lo están dando al gasto de defensa para matar niños en otra población y obtener ganancias. Eso es demasiado satánico, demasiado cruel. El monto de ganancias acumulada equivale al valor de la firma Bank News York. Es decir, las empresas militares que venden armas tienen mucho más valor que los bancos, más dinero que los bancos. Una compañía estadounidense que está involucrada en la comercialización y la distribución de productos alimenticios, que no pertenece al sector de armamento, pero lograron acumular el monto de su valor de capitalización que asciende a 32.400 millones cada una. ¿Por qué? Porque las empresas militares subcontratan otras empresas en el rubro de uniformes, de alimentos, etc. Es una economía de guerra, una cultura de guerra, una mediática de guerra. La guerra de Ucrania estuvo generando lo que ellos llaman unos cuellos de botella en la industria armamentista. ¿Por qué? Porque no pueden fabricar tantas armas como avanza el conflicto, porque si no se van a quedar ellos sin armas. Por ejemplo, Alemania no quería comprometerse en dar tanques, porque es que los tanques no se construyen de la noche a la mañana, eso tarda. Y entonces ellos no se querían quedar sin tanques. Ahora, hay un problema que lo produce la demanda. La demanda de municiones del ejército ucraniano, por ejemplo, es que se están quedando sin municiones, incluyendo las grandes empresas se están quedando sin mano de obra para fabricar esas municiones. Entonces, ¿por qué el negocio es tan rentable? Porque munición que fabrique ya la tienes vendida. Tanque que construyas ya lo tienes vendido. En los últimos años, la oferta de la compañía alemana Rheinmetall se estaba quedando con otra empresa que era el principal fabricante de municiones en el Estado español. Y ahora esa empresa vale 2 veces más que hace 2 años por la venta de armas. Y la OTAN es como quien dice la Babilonia, el mercado persa de ese negocio. En la OTAN es que se están dando esos contratos, se negocian esas armas y se hacen negocios del contrabando de esas armas. Entonces, por supuesto, los grandes imperios necesitan terroristas. Israel no va a acabar nunca con Hamás. Eso es mentira. Israel se está lucrando con Hamás. Ellos no van a acabar nunca con el narcotráfico. También es mentira, porque ellos se están lucrando con el narcotráfico y con la guerra al narcotráfico. Es un negocio. Y el presidente de Guyana, en su estupidez, está entrando en el negocio de la guerra. Porque claro, como a él le van a pagar desde la ExxonMobil, entra en esos escenarios de conflicto. ¿Quién le vendía armas a la guerrilla colombiana? ¿Quién le vendía armas a los narcotraficantes colombianos? ¿Quién le vendía las armas a los narcotraficantes mexicanos? Que tienen poder de armamento
mucho mayor que los ejércitos de esos países que acabo de mencionar. Las mismas industrias. Si usted está buscando al culpable del asesinato de niños en Gaza, busque a Lockheed Martin, busque a esas empresas, porque esas empresas son las que financian las candidaturas de los senadores, de los congresistas, de los presidentes que aprueban las asignaciones para los gastos de defensa y en consecuencia se puedan firmar los contratos con esas empresas privadas. Ellos financian los gobiernos, ellos financian a Obama, financian a Clinton, financian a Trump, financian a Bush, financian a Biden. Ellos ponen gobierno, pero a ellos no los pone nadie. Ellos no son elegidos ni reelegidos. Ellos son eternos perros de la guerra, beneficiándose de la guerra.